En cada rincón de México, en caminos de tierra, en pueblos silenciosos y hasta en barrios donde la noche parece más pesada de lo normal, existen relatos que nunca se cuentan en voz alta. Una presencia que muchos han visto, pero que pocos han entendido y que todos temen recordar. Lo llaman el perro cenizo. No es un espíritu común, tampoco es un simple animal, es una sombra viva, un presagio que toma la forma de un perro para poder caminar entre nosotros. Dicen que aparece cuando la noche está más callada, cuando incluso los insectos guardan silencio, como si supieran que algo está pasando. Y cuando llega, no hace ruido, no gruñe, no corre, solo está ahí observándote. Las personas que lo han visto describen la misma sensación, un frío seco, como si un puñado de cenizas heladas les recorriera la espalda. Otros dicen que, aun sin mirarlo directamente, sienten que hay algo observándolos, algo que no respira, pero que parece entenderlo todo. Quienes se han encontrado frente al perro cenizo cuentan que el tiempo se detiene, que el viento se apaga, hasta que su propia sombra parece desaparecer. En algunos pueblos, la gente evita pronunciar su nombre después de medianoche, porque creen que hacerlo lo atrae, que la palabra cenizo es como abrir una puerta que nunca debió abrirse. Otros aseguran que si escuchas pasos detrás de ti, pero no hay eco, y sientes un olor leve a humo frío, no debes voltear, porque podría estar detrás de ti. El perro cenizo no es un guía, no es un guardián, y mucho menos un protector. Su aparición es un mensaje, una advertencia silenciosa de que algo está a punto de cambiar para siempre. Para algunos es el anuncio de una tragedia, pero para otros es una sentencia. Así comienza la leyenda, con un perro que no ha dejado huellas, una sombra que no pertenece a este mundo y un silencio que pesa más que el miedo mismo. Porque cuando el perro cenizo aparece, algo o alguien está a punto de perderse. Para entender al perro cenizo, primero hay que regresar siglos atrás, cuando México estaba cubierto por pueblos pequeños, donde la gente confiaba más en los rezos, los brujos y los presagios que en cualquier autoridad. En esos tiempos, la frontera entre lo espiritual y lo humano era delgada, tan delgada que muchos juraban haber visto a los muertos caminar entre los vivos. La leyenda cuenta que en un pueblo del norte, cuyo nombre se perdió entre los registros, vivía un hombre solitario, callado, siempre cubierto con una capa oscura. Algunos lo llamaban curandero, otros le decían brujo. Era conocido por curar enfermedades misteriosas, aliviar dolores que ni siquiera los sacerdotes podían explicar. La gente lo visitaba en secreto, le llevaban animales, hierbas, ofrendas o cualquier cosa para poder ayudarle. Pero algo cambió. Un año entero estuvo marcado por muertes repentinas, niños, ancianos, animales de corral, todos caían sin explicación. Y el pueblo, atrapada en su propio miedo, buscó un culpable. Así que lo encontraron a él. No hubo juicio verdadero, no hubo preguntas, solo linternas, gritos y una multitud convencida de que el hombre había pactado con cosas que no debían existir. Lo arrastraron hacia un terreno abierto, lejos de las casas. Ahí lo golpearon. Lo amarraron a un poste improvisado, y mientras preparaban las ramas secas para quemarlo, él permaneció en silencio, observándolos, uno por uno, como si ya supiera lo que iba a pasar. Cuentan que su mirada era profunda, como si fuera la mirada de un animal, una mirada que no se quebró, ni siquiera cuando el fuego comenzó a subir.
Cuando el fuego le alcanzó la cara, el hombre finalmente habló. No gritó, no suplicó, solo pronunció una frase que, hasta hoy, nadie ha podido olvidar. Si me quitan la vida, volveré como sombra y buscaré uno por uno a quienes temen la muerte. El viento cambió de golpe, el fuego se avivió y muchos juraron que una figura oscura, deformada, salió entre la llama y el humo cayendo hacia el suelo. Cuando la hoguera se apagó, no encontraron restos, solo un montón de cenizas negras, demasiado frías para haber pertenecido a un cuerpo humano. Esa misma noche, los habitantes comenzaron a escuchar pasos afuera de sus casas, pasos pesados, pero sin ritmo, como si algo caminara arrastrando vida ajena. Un niño fue primero en verlo, un perro de pelaje grisáceo, tan opaco como la ceniza húmeda. Estaba parado en medio de la calle, inmóvil, observando cada puerta del pueblo. No tenía ojos, no jadeaba, no respiraba, solo estaba ahí, como si esperara que alguien lo llamara. Al día siguiente, el líder del grupo que incendió al brujo amaneció muerto, tirado en la entrada de su casa. No había signos de violencia, solo un rastro de ceniza desde la puerta hasta su cama. Entonces la gente entendió, o creyó entenderlo. Aquel brujo no había muerto, solo había cambiado de forma. Desde ese momento, el perro cenizo dejó de ser un animal extraño, pasó a ser un mensajero, una advertencia, una sombra con memoria. Y aunque el pueblo desapareció con el tiempo, la criatura siguió caminando por México, buscando, observando, eligiendo. No hay criatura en México que cause más inquietud con tan solo mirar su figura, y quienes lo han visto aseguran que no hay forma de confundirlo con un perro normal. A primera vista, parece un perro callejero, flaco, de tamaño mediano, pero esa ilusión dura apenas un segundo, porque el perro cenizo tiene algo que no encaja en este mundo. Su cuerpo es demasiado quieto, demasiado silencioso, demasiado perfecto en su inmovilidad, como si estuviera hecho de sombra compactada. No respira, no tiembla, ni siquiera parpadea. Su pelaje es lo que más sobresale, un gris opaco, profundo, un color que no existe en ningún animal vivo. No es brillo, no es textura. Es como si estuvieras viendo ceniza comprimida, lista para deshacerse con el más mínimo soplo. Algunos testigos dicen que cuando se mueve, si es que decide hacerlo, una estela diminuta de polvo negro se levanta detrás de él. No es tierra, es algo más fino, más oscuro, como si fueran restos humanos. Hay quienes han logrado verlo más de cerca, lo suficiente como para sentir que su piel no es piel, sino una mezcla entre carne seca y hollín, una superficie irregular, casi quemada, que parece absorber la luz en vez de reflejarla. Y su sombra nunca coincide con su cuerpo. A veces es más grande, a veces es más pequeña, y en ocasiones simplemente no está. Lo más aterrador son sus ojos, porque este no tiene. Donde deberían estar, solo hay dos huecos oscuros. No reflejan la luz, no muestran brillo animal. Son como pequeñas cavernas negras, profundas, que parecen drenarlo todo. Quienes han visto esos huecos cuentan que, al mirarlo, sienten que algo dentro de ellos te devuelve la mirada, algo invisible, algo que es muy antiguo. Es como ver dos puertas abiertas hacia un lugar donde no deberías asomarte.
Otro detalle imposible: el perro cenizo no deja huellas. Camina sobre lodo, tierra, arena, y sin importar la superficie, nunca marca el suelo. Es como si no pasara nada, como si no existiera realmente, pero al mismo tiempo estuviera más presente que cualquier ser vivo. Cuando se mueve, nunca lo hace como un perro normal. No corre, no brinca. Sus movimientos son lentos, son calculados, como si el tiempo alrededor de su cuerpo se redujera a la mitad. Y lo más espeluznante es que no mueve la cabeza al caminar, siempre mira hacia adelante, aunque esté a un costado, aunque estés detrás de él. Es como si lo viera todo sin necesidad de ojos. Quienes se lo han encontrado cara a cara aseguran que el aire a su alrededor cambia, se vuelve espeso, pesado, difícil de respirar, como si estuvieras inhalando ceniza, y hay un olor suave, apenas perceptible, a madera quemada recientemente apagada, a brasas que ya no arden, pero siguen vivas. Ese olor anuncia que está cerca, incluso antes de verlo. El perro cenizo no es un animal común, no pertenece a este mundo, es una forma, una señal, un recordatorio que algunas sombras no caminan solas y vienen con un propósito. El perro cenizo no aparece por casualidad, nunca lo hace. Cada una de sus apariciones tiene un motivo, aunque ese motivo no siempre es comprendido por quienes lo ven. Desde relatos más antiguos, el perro cenizo es considerado menos un ser físico y más un presagio, una señal viva que anticipa un evento inevitable. Es un anuncio, un aviso silencioso de que algo o alguien está por perderse. Los testimonios tienen un patrón que se repite en todos los estados, en distintas épocas y en distintos lugares. Justo antes de un accidente trágico, alguien lo vio parado en la calle. Antes de que un miembro de la familia enfermara repentinamente, el perro apareció frente a su ventana. Antes de incendios, desapariciones, rupturas irreparables, el perro cenizo siempre estaba cerca, pero nunca interviniendo, solo observando, solo recordando que hay cosas que no pueden evitarse. Aquí nace la pregunta: ¿el perro cenizo intenta advertir o solo presencia lo inevitable? Algunos ancianos aseguran que su presencia es una oportunidad, que cuando el perro aparece, todavía hay tiempo para cambiar algo, pero la mayoría de los relatos dicen lo contrario, que cuando lo ves, lo que viene ya está decidido. No importa si cierras la puerta, no importa si rezas, no importa si intentas huir, la sombra ya te eligió. Hay quienes creen que el perro cenizo no solo anuncia pérdidas, sino que también las recoge, que acompaña a las almas que están por partir, que camina a su lado, que las guía hacia un lugar donde no pueden volver. Esta teoría explica por qué, en algunos casos, se le ve sentado frente a casas donde alguien está agonizando, como si esperara la última exhalación para levantarse y marcharse con ella. La versión más oscura lo vincula con el brujo que fue quemado vivo siglos atrás. Según esta creencia, el perro cenizo es la forma en que ese espíritu volvió para continuar su trabajo que quedó incompleto. No busca venganza, busca reemplazo. Dicen que cada alma que se pierde después de su aparición fortalece esa sombra, lo hace más presente, más consistente, más persistente, como si, poco a poco, el brujo se reconstruyera, no en un cuerpo, sino en intención. Hay un patrón inquebrantable. Quienes afirman haberlo visto siempre pasan por un momento emocional fuerte.
personas deprimidas, individuos perdidos en su vida, familias en medio de conflictos graves, gente que guarda secretos profundos y personas que han perdido a alguien recientemente. Es como si el perro no apareciera ante los más fuertes, sino ante los más vulnerables, ante aquellos que están a punto de romperse. La parte más tétrica de la leyenda es la idea de que los huecos donde deberían estar sus ojos no están vacíos, sino llenos de los que dejamos atrás, de los que intentamos esconder, de lo que está por desvanecer. Quienes lo miran directamente describen algo aterrador. Sentí que estaba viendo mi propio final, como si estuviera escrito. El perro ceniza no busca asustar. Su papel no es sembrar miedo. Su presencia es la confirmación de que hay fuerzas en este mundo que no responden a plegarias, ni siquiera a las promesas, porque cuando aparece, no está preguntando nada, solo está esperando. La presencia del perro cenizo no está limitada a una sola región. Se han registrado avistamientos, o al menos testimonios, en rancherías, ciudades pequeñas, carreteras e incluso colonias urbanas donde nadie se imagina que una leyenda así pudiera manifestarse. Aquí están algunos de los casos más impactantes, los que aún hoy continúan generando preguntas sin respuesta. En 1987, un chofer de tráiler llamado Rubén Martínez viajaba por un tramo semiabandonado, conocido como el Camino de las Tres Luces. Era cerca de la 1:40 de la madrugada, cuando notó una figura parada en medio, un perro gris, inmóvil, que no retrocedió ni reaccionó ante el sonido del claxon. Rubén bajó la velocidad y cuando pasó frente a la criatura, el perro volteó hacia él. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros. Horas después, Rubén sufrió un accidente al bajar una pendiente. Sobrevivió, pero su compañero, que venía en otro tráiler detrás, murió al intentar frenar. Rubén aseguró hasta su último día que el perro no era un animal, sino un aviso. En 2002, estudiantes del Tecnológico de Monterrey reportaron la presencia de un perro grisáceo. Este rodeaba la zona de dormitorios durante varias noches seguidas. Un estudiante de ingeniería industrial relató que lo vio sentado en la entrada, observándolo como si supiera su nombre. Esa misma semana, el joven recibió una llamada inesperada. Su hermano había sufrido un accidente automovilístico fatal. Cuando regresó al campus, después del funeral, volvió a ver el perro, justo en el mismo lugar, exactamente en la misma posición. Nunca más volvió a aparecer. En 1964, habitantes cercanos al Panteón de las Cruces Blancas reportaron que un perro gris se paseaba entre las tumbas cada noche. Un sepulturero del pueblo, don Casimiro, fue el único que tuvo contacto directo con él. Aseguró que el perro siempre se detenía frente a las sepulturas recientes, como si estuviera esperando algo. Lo escalofriante ocurrió un 14 de octubre, cuando el perro se quedó inmóvil durante casi 1 hora frente a una tumba recién cavada. Al día siguiente, encontraron el cuerpo sin vida del velador del panteón sobre esa misma sepultura. No había señales de violencia, solo rastros de ceniza en la ropa. En 1999,
En la colonia Morelos, vecinos reportaron un olor constante a madera quemada en una de las calles. Pensaban que era un incendio menor, pero los bomberos no lograron encontrar la fuente. Una noche, una mujer llamada María Elena escuchó pasos afuera de su casa. Al asomarse por la cortina, vio a un perro gris cenizo, parado justo bajo la luz amarillenta del poste. No tenía sombra. Minutos después, un cortocircuito en la misma cuadra provocó un incendio que consumió 4 viviendas. No hubo muertos, pero 2 familias lo perdieron todo. La mujer juró que el perro se desvaneció entre el humo, como si hubiera sido parte de él. Un ranchero llamado Álvaro Reyes salió a caballo para revisar a su terreno, pero este no volvió jamás. Lo último que vieron los vecinos fue al perro cenizo, parado junto a la cerca, observando la dirección por donde Álvaro había salido. El caballo regresó horas después, exhausto, con rastros negros en el lomo, como si hubiera sido rozado por ceniza caliente. Álvaro nunca fue encontrado, y los rastros del perro permanecieron en la zona por semanas. Todos los reportes coinciden en 3 elementos fundamentales. El primero es el olor quemado previo a la aparición. Es muy tenue, como brasas apagadas. La segunda es la inmovilidad absoluta del perro. Este nunca corre, nunca huye, solo observa. El tercero es un evento trágico repentino o irreversible que ocurre horas o días después. Estos patrones han convertido al perro cenizo en una de las entidades más temidas en distintas regiones del país, no por lo que hace, sino por lo que anuncia. Y aunque muchos de estos testimonios parecen aislados, cuando las unes, la figura del perro cenizo cobra fuerza. No es una historia inventada, no es un cuento para asustar niños, es una presencia que se repite década tras década, una sombra que siempre encuentra a quien necesita ver su advertencia. Dicen que fue en un camino viejo, uno de esos que solo los locales usan cuando la carretera se inunda. Una mujer llamada Marta regresaba de visitar a su familiar, manejando de noche, sola, cuando las luces del auto iluminaron algo cruzando el camino. Era un perro, negro, delgado, cubierto de cenizas, con los ojos como brasas apagadas. Marta frenó. El perro se quedó quieto, viéndola, y de pronto se sentó justo en medio del camino, como si la estuviera esperando. Ella tocó el claxon, pero el animal no se movió. Marta decidió rodearlo lentamente, y fue ahí cuando lo escuchó, a través de la ventana entreabierta, una voz ronca, humana, murmurando: No sigas, todavía no. Marta pisó el acelerador y avanzó, temblando. A los 300 metros, un árbol enorme caído atravesaba todo el camino. Si no hubiera frenado, habría muerto ahí mismo. Al día siguiente regresó con ayuda, y el árbol seguía ahí, pero del perro no había ni huellas. En un ejido olvidado, una familia comenzó a escuchar ruidos afuera de su casa. Esto durante varias noches consecutivas. Gruñidos, pasos, rasguños en las paredes. El padre, cansado y furioso, salió con una lámpara, y ahí estaba el perro cenizo, imponente, enorme, más alto de lo normal, solo mirándolo, inmóvil y silencioso. El hombre lo ahuyentó a gritos, pero el perro no reaccionó, solo levantó el hocico, como oliendo algo,
y entonces se dio la vuelta y comenzó a caminar. Lo hizo despacio, con dirección hacia el norte, con dirección hacia el monte. La esposa, desde la puerta, le gritó al marido: «No lo sigas, déjalo». Pero él ya estaba avanzando detrás del animal, como hipnotizado. La lámpara rebotaba en su mano, temblorosa. Pasaron 10 minutos, luego 20, media hora, pero nunca regresó. Cuando lo encontraron 2 días después, estaba recostado bajo un mezquite, vivo pero en shock. Decía que había seguido al perro porque creía escuchar a su hijo llorando entre los matorrales, pero su hijo había estado dormido dentro de la casa toda la noche. Un grupo de jóvenes acampaba cerca de un arroyo. Ya casi amanecía, cuando una de las muchachas, Carla, vio al perro cenizo acercándose desde la oscuridad. Ella no sintió miedo, al contrario, sintió una calma inexplicable. El perro se sentó a su lado. Carla le habló en voz bajita, como si lo conociera de toda la vida, y el animal, silencioso, mantuvo la mirada fija en ella, como si estuviera escuchando. Horas después, cuando el grupo despertó, la encontraron dormida con el perro a menos de 1 metro, pero al acercarse, el perro desapareció. No corrió, no se levantó, simplemente se desvaneció, como si hubiera sido humo. Carla aseguraba que nunca sintió paz igual, y desde esa noche sueña con el perro parado frente a ella, como si la estuviera cuidando de algo que todavía no entiende. Un conductor nocturno, don Hilario, manejaba su taxi por una carretera secundaria. De pronto, vio al perro cenizo caminando por la orilla, cojeando, como si estuviera herido. Hilario frenó y bajó la ventana. El perro levantó la cabeza y, según él, le habló sin mover la boca: «No tomes ese camino, hombre. Uy, no». Hilario, aterrado, dio la vuelta y regresó al pueblo, pero la curiosidad lo traicionó. Unas horas después, volvió acompañado de 2 policías. A 1 kilómetro del lugar donde había visto al perro, había un tráiler volteado, regado de combustible, y un coche totalmente aplastado debajo. El coche era un taxi, igual al suyo. Si hubiera seguido su camino, él habría sido el que estaba ahí. Cuando intentaron rastrear las huellas del perro, solo encontraron ceniza, como si algo se hubiera quemado en pleno asfalto. Y así, entre historias que se repiten en caminos rurales, en ejidos olvidados, en carreteras donde la noche parece no tener fin, el perro cenizo sigue siendo una figura que nadie logra descifrar del todo. Es un guardián, un mensajero, un mal augurio, o quizá una conciencia que aparece cuando alguien está a punto de cruzar una línea que no debería cruzar. Lo cierto es que quienes lo han visto rara vez lo olvidan. Hablan de sus ojos, de su silencio, y esa sensación de que el animal sabe algo que tú ignoras, algo que no deberías descubrir todavía. Hay quienes dicen que él aparece antes de la tragedia, otros que solo se muestra a quienes necesitan una advertencia. Pero la verdadera explicación sigue perdida entre cenizas, huellas que desaparecen y voces que nadie debería escuchar de noche. Y tú, si algún día vas manejando por un camino solitario, si ves que un perro oscuro, cubierto de ceniza, se cruza frente a tus luces, no aceleres, no lo ignores y sobre todo, escucha, porque quizás no está ahí para asustarte, quizás
está ahí para evitar que sea tu historia la siguiente que se cuente. Esto fue Phantomix, donde mezclamos sombras, misterios y secretos del más allá. Gracias por escuchar.